Hola, bienvenidos y bienvenidas. Quien les habla, la doctora Janet Valecillos, profesional de desarrollo docente del CEA UTEM, del Centro de Enseñanza y Aprendizaje. En esta oportunidad voy a estar conversando con ustedes sobre cómo preparar un discurso académico. Empecemos. ¿Qué es un discurso académico? ¿A qué se refiere un discurso académico? Un discurso académico es una presentación, una exposición de un tema, de los resultados de una investigación o de una propuesta que surge en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje o como resultado de indagaciones o investigaciones que se hacen en los centros de investigación en las universidades o en organismos públicos o privados dedicados a hacer ciencia o tecnología. Es decir, que el discurso académico es un discurso de carácter institucional, formal, que tiene propósitos concretos. ¿Cuáles son estos propósitos concretos del discurso académico? Veamos. El discurso académico tiene como propósito, en un primer orden, informar y divulgar, presentar o hacer de conocimiento público los hallazgos, las indagaciones y los resultados obtenidos en diferentes investigaciones, de carácter científico o de carácter técnico. Y por otro lado, convencer o persuadir a través de argumentos y razones válidas, propuestas o mejoras a problemáticas puntuales. Por lo tanto, los propósitos del discurso académico van desde la información hasta la persuasión de propuestas de mejoras. Todo ello conlleva a reconocer que el discurso académico es de carácter intencionado, no es espontáneo, por lo tanto debe ser planificado. Partiendo de esa consideración, ¿cómo debemos nosotros planificar el discurso académico? A continuación, voy a presentarles un esquema básico que les va a permitir a ustedes planificar el discurso académico en cuanto a sus contenidos, en cuanto al tiempo y en cuanto a la distribución y la utilización de sus recursos. Veamos. Existen diferentes tipos de esquemas de planificación del discurso. Este es un esquema básico que le va a permitir a usted poder de manera flexible adaptarlo de acuerdo a su realidad. Está establecido para ser desarrollado en 15 minutos. Una primera parte, que es la parte introductoria, comenzará con la presentación del contexto general o propósito de su investigación. Luego, con el planteamiento del problema o situación problematizada y luego con sus objetivos. Recordemos que cuando se contextualiza un tema, hay diferentes formas de abordaje. Sea preciso y enfoque de manera clara cuál es la visión o el contexto particular del tema de atención de su investigación o de su propuesta. Luego plantee el problema. Para el planteamiento del problema, ocupe realmente cuál es el enfoque, cuál es la debilidad, cuál es la carencia o la limitación que usted está atendiendo como gatillante de su investigación. Sea concreto y finalmente presente los objetivos de su investigación. Esta primera fase del discurso debe tener un tiempo de duración entre 3 y 4 minutos aproximadamente. Luego pasemos a una segunda fase, la de desarrollo o cuerpo. En esta, usted presentará las causas y las consecuencias a través de sustentación teórica. Luego, los procedimientos de indagación o el marco metodológico para luego presentar los resultados. En este apartado cobra relevancia no solamente el marco teórico que usted está utilizando como basamento de su investigación, sino los procedimientos o el marco metodológico, el paso a paso. ¿Cómo lo hizo para obtener los resultados, los hallazgos obtenidos? ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos?
cómo fue desarrollando ese procedimiento de indagación. Finalmente presente sus resultados. Ocupe imágenes gráficas que le permitan ilustrar esta información, de manera de que sea accesible y de fácil comprensión para las personas que le están escuchando y viendo su presentación. Ya para lo último, en la parte conclusiva, ocupe 3 o 4 minutos. Allí presentará el análisis de los resultados, una síntesis general de su investigación y, si usted está presentando una propuesta, los puntos más relevantes. Culmine, si le es posible, con una reflexión. Recordemos que el análisis de los resultados debe ser un diálogo entre el dato resultante de su procedimiento con las teorías que utilizó como sustentación o bases teóricas de su investigación. Ese análisis debe ser preciso y concreto. Luego presente una síntesis de principio a fin en qué consistió su investigación y termine con una reflexión. Con este esquema usted va a poder desarrollar su discurso. Recuerde que es de carácter flexible y que hay diferentes tipos de esquemas. Sin embargo, le presentamos este esquema desarrollado o que lo puede desarrollar en 15 minutos. Todo discurso académico tiene tiempos acotados. Convencionalmente no debería llevar más de 20 minutos. Sin embargo, cada universidad, cada institución es flexible de otorgar un tiempo determinado para las presentaciones. Le recomendamos adaptar este tipo de esquema de acuerdo a su realidad. Finalmente, ¿qué recomendaciones podemos darles para ustedes planificar y desarrollar un discurso académico adecuado y efectivo? Veamos. Desarrolle su información de manera concreta, ordenada y argumentada. Utilice esquemas. Asimismo, utilice un lenguaje claro, sin ambigüedades y de carácter formal. Despersonalice la enunciación. Cuando hablamos de despersonalizar la enunciación, recuerde que el discurso académico debe desarrollarlo en tercera persona. Evite hacer la presentación de la información a través del yo. Siempre el discurso académico debe desarrollarse en tercera persona. Apoye su discurso con imágenes, esquemas o gráficos sencillos, pertinentes y concordantes con la información. Cite a través de normas oficializadas. La utilización de recursos de apoyo que ilustre y que esquematice la información que usted está desarrollando es de gran utilidad. Sin embargo, les recomendamos utilizar imágenes sencillas y sin colores estridentes que sirvan de distractores de quien les está viendo o escuchando su presentación. Tenga cuidado con la utilización de sus recursos. Finalmente, practique repetidamente su discurso, las etapas, los tiempos y los contenidos. Practicar repetidamente el discurso le va a permitir a usted desarrollar la habilidad de manejar no solamente los contenidos, sino también el tiempo adecuado para cada uno o para cada fase de estos contenidos como tal. Esperamos que le haya sido de gran utilidad estas recomendaciones. Sin embargo, tome en consideración también algunos errores frecuentes que se cometen a la hora de presentar un discurso académico. Veamos cuáles son estos errores. Evite la improvisación y la memorización. Asimismo, la personalización de la enunciación a través del yo, tal y como les referimos en el apartado anterior. No ocupe el lenguaje coloquial y evite las muletillas. Asimismo, proporcione información fidedigna, evite una información falsa y la utilización del plagio. Trate de presentar la información de manera coherente y donde usted demuestre conocimiento del tema. Espero le haya sido de gran utilidad estas recomendaciones, así como los errores frecuentes que usted debe considerar no cometer durante la planificación y la presentación de su discurso.
Esperamos verlos en una nueva oportunidad. Sin embargo, le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes en el SEA. Veamos cuáles son estas redes y cómo pueden contactarnos. sea@utem.cl, nuestro correo. Síganos a través del Instagram en SEA-UTEM y en nuestros canales de YouTube. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta la próxima.